Bienvenido a esta cápsula de vida. ¿Será posible que alguien pueda estar contento en medio de la crisis? ¿Crees tú que si te pidiera alguien que estuvieras contento a pesar de la situación difícil que estamos pasando todos, tú podrías estar contento? ¿Crees tú que el gozo y la alegría están prohibidos cuando estamos en una situación de crisis? Vamos a leer en la palabra de Dios el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así dice la palabra en Habacuc 3, 17 y 18. Fíjate cómo Habacuc estaba viviendo una situación de crisis. No había, dice aquí, no había vides, no había frutos en las vides, no había el producto del olivo, no había labrados, no había ovejas en la majada, no había vacas en los corrales. Pero dice, con todo, yo me alegraré y me gozaré. Me alegraré y me gozaré. ¿Cómo es posible que Habacuc pudiera estar alegre y gozoso cuando no había comida, no había ganado, no había cosecha, no había labrados, no había vacas, no había ovejas, no había otra actividad más que la agrícola y la ganadera? Esa era la actividad económica en esa época, y en esa actividad se movía todo, la economía de ese lugar. Entonces, al no haber agricultura ni ganadería, pues era una crisis tremenda. Pero Habacuc decía, con todo y crisis, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué podemos entender? ¿Y cómo nos puede servir en esta época esta escritura? Bueno, en primer lugar, debemos de entender que hay un Dios de salvación que es el que provee el gozo y la alegría a pesar de las situaciones difíciles que vivimos. Otra vez lo voy a repetir. Existe un Dios de la salvación que es el que provee la alegría y el gozo en medio de la crisis, el que provee la felicidad aun y cuando los problemas están muy complicados, el que provee la tranquilidad y la paz a pesar de la aflicción que hay en el mundo, a pesar del temor, a pesar de la incertidumbre. Hay un Dios de la salvación que provee paz, que provee gozo y que provee alegría. Y es muy importante que nosotros encontremos ese gozo y esa alegría en este Dios de la salvación, porque si nosotros nos dejamos llevar por el temor, por la angustia, por la incertidumbre, entonces vamos a terminar devastados, enfermos, estresados, no sé qué consecuencias pueda haber, pero es mucho mejor estar contento a pesar de la situación. Es mucho mejor alegrarse en el Dios de la salvación cuando hay una situación difícil por la que estemos atravesando, cualquiera que sea, como se llame.
es mejor estar contento y gozoso. La pregunta sería, ¿se puede? Y la respuesta es sí, sí se puede. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay un primer paso muy importante y se llama el perdón de Dios. Es el primer paso hacia la salvación. El perdón de Dios. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque el perdón de Dios va a proveer un acercamiento, una reconciliación con Dios. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Él, le confesamos nuestros pecados, reconocemos que hemos pecado y que merecemos la muerte, que hemos pecado y que solamente Él nos puede perdonar, no hay nadie más que nos pueda perdonar y nos pueda librar de la condena que nosotros mismos hemos originado y que es la muerte. Cuando nosotros estamos conscientes de que solamente Dios es el único que puede borrar el pasado y nos puede hacer empezar de nuevo, entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. El arrepentimiento no es otra cosa más que pedir perdón a Dios por todos los pecados cometidos y dejar de cometerlos. Iniciar un tiempo nuevo en el cual nosotros ya no pecamos más, o por lo menos hacemos nuestro mejor esfuerzo para no pecar más. En ese momento se abre un sinfín de posibilidades en el cielo para nosotros. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, diciéndole, Señor, yo no puedo seguir adelante con esta culpa que llevo cargando en mis hombros, yo no puedo seguir adelante con esta angustia de haber hecho lo malo, de haber hecho sufrir a mucha gente, de haber traicionado, de haber defraudado. Yo ya no puedo seguir adelante, Señor, necesito tu perdón. El perdón es una necesidad. A veces no lo sabemos. A veces pensamos que el perdón de Dios es para los asesinos, para los violadores, para los sicarios, para los narcotraficantes, para los secuestradores. Pero no es así. El perdón de Dios sí es para todos ellos, pero también es para nosotros. Porque por más pequeño que sea el pecado que hayamos cometido, aunque no hay tamaños de pecados en el cielo, todos son del mismo tamaño, pero aquí en la tierra sí le damos una clasificación a los pecados y le ponemos niveles de importancia o niveles de gravedad a los pecados. En el cielo solo existe el pecado y punto. Todos los pecados son del mismo tamaño. Aquí en la tierra no. Aquí en la tierra, entre más grave sea el pecado, más grave es la condena. Pero en el cielo, la condena por el pecado, cualquiera que éste sea, es la misma. Entonces, por más grave que sea el pecado que nosotros hayamos cometido, siempre hay una solución. En Dios siempre hay una solución. Y esa solución es el arrepentimiento. Confesar nuestros pecados delante de Dios y no volver a pecar, o al menos hacer nuestro mejor esfuerzo por no pecar más. Cuando nosotros hacemos esto, entonces le entregamos nuestra voluntad a Dios y le decimos, Señor, a partir de hoy, tú guíame, tú reina sobre mí, tú haz tu voluntad en mí y tú enséñame a vivir correctamente para no pecar más. Eso se llama entregarle nuestra vida al Señor. Le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestros sueños, le entregamos nuestra voluntad y a partir de ese momento tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. El arrepentimiento nos va a traer una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces van a suceder varias cosas. Va a haber una reconciliación entre Dios y nosotros. Después de haber sido enemigos, vamos a ser amigos. Después
de haber estado a una distancia inmensamente grande, vamos a estar estrechamente unidos. Vamos a estar tan unidos que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, va a venir a nuestros corazones y va a hacer en nuestros corazones una habitación. Nuestro cuerpo se va a convertir en un templo del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo va a ser el huésped de honor, y en esa reconciliación que tengamos con Dios, vamos a ser como padre e hijo, como esposo y esposa. Esas son las analogías que hace la Biblia en cuanto a la relación de Dios con sus hijos, de Dios con su iglesia. Dios con sus hijos es padre e hijo, una relación tan estrecha y tan íntima como el padre con un hijo. Y por el otro lado, el esposo y la esposa serían Jesús y la iglesia, una relación estrecha e íntima, como la de un matrimonio. Cuando esto sucede, entonces lo que estamos viendo es que después de estar infinitamente separados y lejos de Dios, en esa reconciliación por causa del arrepentimiento, viene el Señor, toma nuestras vidas y hace de nuestros cuerpos un templo, una casa, una habitación. Él viene a vivir con nosotros. A partir de ese momento, el Espíritu Santo nos hace templos suyos, y Él toma nuestra vida como una habitación en donde Él viene a alojarse, en donde viene a ser el huésped. Nuestro cuerpo viene a ser un templo donde el Espíritu Santo vive, y Él vive ahí porque a partir de ese momento Él nos va a enseñar la vida de Dios en nosotros. Él nos va a corregir, Él nos va a redarguir, Él va a gobernar nuestros actos, Él nos va a disciplinar, Él va a instruirnos en justicia, nos va a enseñar todas las cosas, Él nos va a enseñar a amar como Jesús amó, nos va a enseñar a amar a Dios, nos va a enseñar a amar al prójimo, y va a permitir que tengamos un crecimiento. Vamos a crecer en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, para ser transformados y para que por la gloria de Dios nosotros podamos llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Y si no llegamos a esa medida, por lo menos acercarnos lo más posible. Ahora, todo esto sucede porque Dios ya nos perdonó. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta y nunca olvidar que el perdón no lo merecíamos. Dios nos perdonó porque nos ama. Dios nos perdonó porque nos va a dar una nueva oportunidad, una nueva vida. Cuando nosotros somos perdonados, a pesar de que no lo merecíamos, y por eso se llama gracia, porque es gratuitamente, nosotros no hacemos nada para obtener la salvación, tampoco hacemos nada para ser perdonados, sino solamente creer que Dios es nuestro Salvador y que por medio de Jesús nosotros podemos ser perdonados. Y entonces Él va a quitar ese corazón de piedra que teníamos y en su lugar va a colocar un corazón de carne, a través del cual nosotros vamos a tener esa sensibilidad, nosotros vamos a tener esa compasión, nosotros vamos a tener ese amor que necesitamos para poder tener la medida de la estatura a la que queremos llegar. La culpa y la condenación nos es quitada, porque al haber perdonado Dios nuestros pecados ya no somos más culpables, ya no hay ninguna acta de decretos en nuestra contra en donde conste que nosotros fuimos pecadores. Jesús la clava en la cruz, esa acta de decretos, y esa acta de decretos es anulada totalmente. Por lo tanto, nosotros ya no debemos nada. La culpa ha sido quitada. Esa carga tan grande que teníamos, que se llama condenación,
ha sido quitada. Esa acusación que nos hacía nuestra propia conciencia por todo el dolor que causamos y por todas las ofensas que hicimos, es quitada. Esa culpa es quitada. Y entonces viene una paz y viene una tranquilidad que es inexplicable. Por eso dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa el entendimiento, porque no la podemos entender. ¿Cómo, después de haber hecho tanto daño, puede venir una paz por causa del perdón de Dios? Vamos a ser libres de la esclavitud del pecado, que nos mantenía atados, encadenados, encarcelados a esas adicciones, a esos malos hábitos, a esas malas costumbres que nos avergonzaban delante de Dios, que nos impedían acercarnos a Dios por la bajeza de nuestros actos. Vamos a ser limpiados y purificados. Nuestras vestiduras serán emblanquecidas como la nieve por la sangre de Cristo, que es la que limpia, la que lava, la que purifica. Y la sangre de Cristo permanecerá cubriéndonos para que en el futuro podamos presentarnos delante de Dios y esa sangre nos justifique para estar en su presencia. Habíamos sido vendidos al pecado, pero ahora Dios nos compró a precio de sangre. Dios nos compró no con oro, no con plata, que son corruptibles. Dios nos compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora ese es el valor que nosotros tenemos. Valemos la sangre de Cristo, porque ese es el precio que Dios pagó por nosotros. Toda maldición, si existiere, es cancelada en la cruz del Calvario, porque Jesús se hizo maldición por nosotros para ir y morir ahí, y junto con su muerte murieran las maldiciones que venían sobre nosotros. Se nos otorga poder y autoridad. El poder y la autoridad que se nos otorgan para que podamos nosotros ejercerla primero sobre nosotros mismos. Tomamos autoridad sobre nuestras debilidades, tomamos autoridad sobre nuestras adicciones, tomamos autoridad sobre nuestros traumas, sobre nuestros complejos, sobre nuestro carácter, sobre nuestra vana manera de vivir, sobre nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, y esa autoridad nos va a permitir someter todas nuestras carnalidades al deseo del Espíritu. Y esa autoridad en un momento dado también nos sirve para ir en contra de los principados, de las potestades, orar por los enfermos, que los enfermos sanen. Dios nos va a regalar milagros, Dios nos va a permitir ver proezas, Dios nos va a permitir que a través de nuestra oración cosas poderosas sucedan, porque Él nos ha dado poder y autoridad. Por las llagas de Jesús vamos a ser sanados físicamente y emocionalmente. Va a venir una sanidad interior por causa de la paz, del gozo, de la benignidad, de la fe que estamos nosotros aprendiendo a ejercitar. Y entonces esa sanidad interior se va a reflejar exteriormente también en una sanidad física. Se nos quitarán las enfermedades que teníamos, porque vamos a crecer en fe y va a haber una paz, una tranquilidad, una ausencia de estrés, una ausencia de temor, una ausencia de congojas, una ausencia de amargura. Y entonces esa paz, ese gozo y esa justicia en la cual viviremos nos va a permitir tener sanidad física y emocional. Nos es otorgada la vida eterna, que es muy importante. Nos es otorgada la vida eterna porque Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte resucitando de la tumba. Y ahora Él nos da esa victoria a nosotros
nos regala esa victoria y nos hace más que vencedores y nos da la vida eterna para estar con Él por toda la eternidad. Jesús está preparando un lugar para nosotros en una ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén, en donde hay calles de oro, el mar es de cristal, las puertas son de perlas, los cimientos de los muros son de piedras preciosas. En ese lugar Dios nos va a entregar una corona a cada uno de nosotros y Jesús nos va a entregar una morada eterna. ¿Te imaginas qué maravilloso futuro tenemos? Por eso Habacuc decía: con todo y crisis, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque Habacuc pensaba en todas las cosas hermosas que Dios nos da cuando nos perdona. ¿Las merecemos? No. ¿Hemos hecho algo para ganárnoslas? No. ¿Podríamos ganarlas de alguna manera? No. No podemos hacer nada. Solamente arrepentirnos y convertirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, todas estas bendiciones, y quizás existen muchas más que no mencioné en este momento, pero las más importantes las he mencionado. Y eso es un motivo de gozo y de alegría en medio de la crisis. Y no importa qué tan grande sea la crisis, no importa qué tan grave sea la situación que estemos viviendo, hay más motivos para estar contentos que para estar tristes. Hay más motivos para gozarnos que para estar en temor. Y por eso Habacuc se gozaba. Y por eso yo también me gozo en esa salvación. Y te invito a que tú también te goces en ella. Si tú le entregas tu vida al Señor, Él te va a dar todas estas cosas inmediatamente. Todas las que mencioné y más. Porque Dios siempre nos da más de lo que esperamos recibir. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Pero el primer paso es obtener su perdón, quitarnos la culpa y empezar a gozarnos de la salvación. Y entonces, a partir de ese momento, tu vida será una vida de gozo, de justicia y de paz. Dios te bendiga.